Entrevista con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel por la vía telefónica. Doctor, ¿cómo le va? Primero quiero agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo y lo hemos invitado justamente para hablar de temas coyunturales, como el caso de los asesinatos que se están dando en este país. Hace pocos días fue asesinado el candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. También hace varios meses fue asesinado Rubén Cherres, pero resulta que todavía de estos asesinatos, doctor, hay poca información, se sabe poco, e incluso hay un caso como el de Rubén Cherres, que no sabemos nada. Decía el doctor Augusto Tandazo la semana anterior que Fiscalía a veces es supersónica en ciertos casos, y en ciertos casos que como que no le interesa mucho, se vuelve tortuga. ¿Qué criterio merece? Bienvenido. Gracias nuevamente, Jaime. A ver, hay también otro asesinato de hace pocos meses, que es el del alcalde de Manta. Exacto. Ya, de Intriago, que hay que ponerlo en análisis del comentario. Y miren, se puede incluso, y se ha llegado a determinar la autoría material, quiénes han sido los ejecutores o los sicarios, pero en realidad en Ecuador en los últimos tiempos hay un manto de impunidad que cubre a los autores intelectuales o a quienes están atrás de estos y de otros asesinatos. Pero miren, en el año 1978 se produce el asesinato del economista Alvón Calderón Muñoz, ya en agonía de la dictadura militar. Luego viene el gobierno de Jaime Roldós en 1979. Pero ¿cómo es que en aquella época, y miren, la Fiscalía cuenta siempre con el primer filtro de selectividad, que es la policía? La Fiscalía no tiene capacidad para investigar, no nos van a echar el cuento, no son investigadores natos. Como ocurre en el primer mundo, si usted piensa, por ejemplo, en una sociedad como la norteamericana, y la pongo como ejemplo de la capacidad de investigación, quien investiga es la policía, y la policía le lleva la información a la Fiscalía. Y también pasa acá, ¿por qué en 1978? Estoy hablando de una muy buena cantidad de años, más de 40 años, ¿verdad? 45 aproximadamente. ¿Cómo es que sí se pudo descubrir a los autores materiales, que era un grupo armado de la Universidad de Guayaquil, a quien los contrató, que era un mayor Jaime Hermosa de la propia policía, un mayor que había sido incluso en el mando alto del Servicio de Investigación Criminal del Guaya, y por eso conocía este grupo armado de la universidad, que incursionaba en actos de asalto a entidades bancarias y a confrontaciones entre grupos de la Universidad de Guayaquil. Y se pudo llegar a descubrir que quien los contrató era un mayor de la policía, y a su vez él había recibido la consigna o la orden del propio ministro de gobierno o un general del ejército en servicio activo, Jarrín Cahuella. ¿Cómo es que la policía hace 45 años sí podía investigar con los recursos que tenía, y hoy se extiende un manto de impunidad? Porque en el caso del alcalde de Manta se sabe ya quiénes lo ejecutaron, falta por investigar quiénes dieron la orden, y en los 3 casos, y las razones por las cuales se dio la orden. ¿Por qué? En el caso del alcalde de Manta yo he visto un video y una entrevista que le hacían a Fernando Villavicencio, y él dijo ser muy amigo del alcalde de Manta, que había conversado con él unas semanas pocos antes del asesinato, y que el alcalde Intriago le había dicho que él tenía una preocupación. Primero, Intriago le había dicho que Intriago aspiraba a ser candidato presidencial, y seguramente tenía méritos y trabajaba para eso. Y luego le había comentado que él tenía la preocupación por unas obras que se habían contratado o se estaban contratando para Manta.
como en los tiempos que se viven, y hace un momento lo escuchaba hablar con mucha propiedad a Ernesto Pazmeño, en el tema del lavado de activos. El lavado de activos en el Ecuador se calcula que puede estar bordeando los 5.000 millones de dólares por año. El otro día me decía un amigo muy serio en una entrevista que debe ser más, posiblemente. ¿Cuánto la UAFE puede detectar y decomisar en un año? Alrededor de 40 millones de dólares. Esa es la dura realidad, con algo que no hay que pasar por alto. La UAFE es una dependencia del Ejecutivo, y el Ejecutivo la nombra, y a veces la UAFE también actúa con el carácter de selectividad. Persigue a ciertas personas y a otras deja de investigar. Pues no es un órgano en la actual estructura confiable, pero es el órgano que tendría que ver con la detección de dinero que podrían tener origen ilícito. ¿Por qué? Y en esto hay que ser claro. En Estados Unidos funciona una unidad, el FinCEN, que recibe el reporte de operaciones inusuales justificadas. No hace una alarma, no hace un escándalo, va a investigar el origen de los recursos. Si no hay motivo, pasa el tema. Pero hay la experiencia que ha pasado con Poli, presos en Estados Unidos, con bienes decomisados. ¿Qué ha pasado con una serie de ecuatorianos que huyeron con recursos del Ecuador, que pretendieron blanquearlos en Estados Unidos? Y una vez que han hecho las inversiones, pues le han caído a los bienes, han sido privados de la libertad, han llegado a acuerdos de justicia negociada y han recibido condenas. Entonces, fíjense, sí funciona en determinados momentos, y pasa lo mismo en España con la investigación de lavado de activos, pero en Ecuador la UAFE se convierte en un instrumento también a veces de persecución política. Y en el tema de la policía, se sabe quiénes están detenidos en Manta, que serían los ejecutores materiales del asesinato del alcalde de Triago. Pero hasta ahora la investigación llega hasta ahí. No se sabe quiénes los habrían contratado ni por qué se habría producido la muerte. Es lo que comentaba Villavicencio. Villavicencio decía que el alcalde de Manta le había manifestado que algunas obras estaban siendo financiadas con recursos que provenían de empresas, porque en los tiempos que se viven con las dificultades económicas, pueden llegar inversionistas que le dicen, oiga, mire, usted tiene esta obra, estoy pensando en ampliar un aeropuerto, una autopista, yo se la financio, pero yo no tengo dinero. No importa, nosotros ponemos el dinero. ¿Y cómo se van a cobrar? Bueno, con la tasa aeroportuaria, con lo que paga el peaje de los vehículos en grandes autopistas, es un gran negocio. Entonces ocurre que el municipio o el Estado a veces invierte en nada, entrega la obra, y la obra es financiada por el inversionista. Hasta ahí parece que todo está muy bien. Según lo que expresaba el alcalde, y lo decía Fernando Villavicencio, él tenía ya la sospecha que ese dinero que le había sido, ya no sé si estaba ya contratado por contratarse, que era dinero que provenía del narcotráfico y que le preocupaba mucho. Yo no sé si ese es un tema interesante, ahí está y tendría que ser investigado. Esas grandes obras en Manta, ¿se contrataron o no? Los actuales están o no contratando, claro, y cuando alguien me pregunta, me dice, oiga, pero ¿cómo es que no sospechó? Le digo, porque el dinero está bancarizado, viene de un banco a veces extranjero, banco ecuatoriano, hay representantes legales, estudios jurídicos importantes que representan estas empresas de inversionistas, y en el fondo pueden ser una gran lavandería. Entonces, ese es un tema que ya hasta ahí llegó la investigación con los autores materiales. En el tema de Cherres hay una lectura diferente, porque Cherres estuvo muy de cerca en procesos de corrupción en el Ecuador, incluso en la información que daba en estos días Moscán. Él dice que en la explotación de los teléfonos de Cherres, por un lado, yo he escuchado también informaciones de quienes lo ejecutaron a Cherres, son las personas que lo habrían llevado allá a Santa Elena, allá a Punta Blanca, sabían dónde estaba. En la madrugada Cherres habría hablado incluso con Hernán Luque el de Caro. Todo eso está en los teléfonos. Entonces, ¿quién lo ejecutó a Cherres? Aparentemente los ejecutores materiales ya están identificados.
¿Quién dio la orden o los contrató? No se sabe. Las razones por las cuales se habría dado la orden para silenciarlo tampoco se sabe. Mire, no sé, todavía no tenemos una bola mágica para saber que si se va o no a identificar. En los tiempos que se viven no se llegan a determinar los autores intelectuales. Bastaría pensar en lo que pasó con el entrevistador de Coavisa, de Efraín Rosales. Se llegó hasta los ejecutores materiales y los intelectuales no. Con el caso del fiscal Edgar Escobar Zambrano, a fiscalito, que sabe, viene ejecutado y ya está uno condenado a 34 años, el otro como es menor de edad podrá estar hasta 8 años institucionalizado. Pero ahí se cortó el cordón umbilical. ¿Quiénes dieron la orden de matar al fiscal Edgar Escobar? No lo sabemos. Las razones tampoco. Lo mismo pasó con el fiscal de Durán. Es decir, vivimos un régimen de impunidad limitada para poder identificar a los autores intelectuales, los autores motores. Y en el tema de Fernando Villavicencio, hay que pensar que Fernando Villavicencio, como yo he dicho y reitero, era controversial en muchos temas, pero hacía también, y hay que admitirlo, nos guste o no, importantes denuncias que merecían ser investigadas, hasta aquellas que iban con los contratos petroleros que no solo son de gobiernos pasados, sino del actual gobierno, y donde estaba la relación de Kerry, de Hernán Luque y otras personas más directamente vinculadas al gobierno. Entonces, era parte de las denuncias que hacía Villavicencio. Pero hay algo que no puedo dejar de comentar. Para mí lo más importante en los últimos tiempos de la propuesta de Villavicencio fue tomar la ley de extinción de dominio, que fue aprobada de manera mutilada, porque como quedó la ley, esa ley de extinción de dominio, para los que no conocen, no están obligados a saber, esa ley tenía como referencia un modelo de la UNOP de Naciones Unidas. Es una ley que se la aprobó y se la aplica en México, se la aplica en Argentina, se la aplica en Colombia, se la aplica en Brasil. En Ecuador, el primer proyecto en el gobierno de Lenín Moreno era el ideal, y lo retomaba Villavicencio. Y sobre eso, ojo, ninguno de los 7 candidatos ha mencionado la necesidad de la ley de extinción de dominio, que es un buen mecanismo para el tema de la impunidad y el tema de la corrupción. Doctor. ¿Por qué? Porque no es una ley penal. Doctor, perdón que lo interrumpa, Carla Aro le saluda. Justamente tocando un poco lo que usted dice, ¿no? Y todo el entramado de corrupción que se escucha, que existe, que hay en este gobierno, y todo lo que se ha destapado en torno a todas estas muertes violentas, a estos sicariatos, incluso hasta magnicidio que hemos tenido. Al verse el presidente de la República, Guillermo Lasso, involucrado directa o indirectamente, él no puede abanderar una causa de lucha contra la verdad y contra la búsqueda de quiénes son los autores intelectuales y materiales de todos estos sucesos. ¿A quién le correspondería abanderar esa lucha para que el Ecuador sienta que realmente se va a hacer una investigación transparente? ¿A quién en este caso le correspondería eso? Bueno, en el caso de Villavicencio, por lo que se sabe, hay la colaboración del FBI, lo cual permite creer que puede haber una mejor investigación que en los otros casos. Porque, miren, el FBI no tiene ningún interés en el Ecuador ni en lo que pasa, pero puede ser la posibilidad histórica de poder determinar. Miren, están los teléfonos y ahí van apareciendo temas en esto último. No, en el tema de la credibilidad del presidente Lasso es muy difícil de admitirla. Solamente pensaríamos que nos echó el gran cuento de que iba a escanear toda la carga. Hasta ahora los escáneres no sé si llegaron, no los utilizan, porque es gran negocio no controlar. Recordemos que ahí las mafias y el crimen organizado se mueven alrededor de 2 grandes temas:
Primero el tema del contrabando de armas, ingresan por la frontera con el Perú. En Perú hay libre importación de armas, aquí hay rifles de asalto, hay ametralladoras, hay granadas, hay un arsenal de armas que se encuentra en el Ecuador, hasta incluso en las oficinas de la dirección de las cárceles. O sea, la delincuencia organizada se ha tomado hasta en las cárceles el manejo del crimen. Entonces, en esas condiciones, confiar en por dónde ingresan las armas. Alguna vez nos dijo un general de la policía, echándonos el cuento, que ingresaban con drones o por el agua. César Curvelo dijo algo hace apenas un mes: las armas entran por la puerta principal de la cárcel, y eso porque hay connivencia con los controladores. Hace un momento, cuando se hablaba de cómo confiar, usted ya no confía en el personal que tiene que cambiarlo. Y usted, me parece que le preguntó algo a Ernesto Pazmiño. En ese momento yo tenía una buena receptividad. ¿Eso qué significa? Que hay que depurar. Claro que hay que depurar. Y le voy a dar un ejemplo histórico. Hugo Giuliani, un buen fiscal, que sí hay buenos fiscales, no es que hay malos. Para Ecuador pensemos en una figura como Edmundo Durán Díaz, incorruptible, y no cedía ni a las presiones del poder político. Le tocó enfrentar a un gobierno como el de Pérez Cordero, un hombre de la ultraderecha, y Edmundo Durán, un hombre de la izquierda progresista. Pero él cumplió con su rol, sin perseguir a nadie, sin perjuicios, sin prejuicios, ¿verdad? Y es un fiscal que el país recuerda. Y como ese fiscal, en algún momento, ojalá que haya otro en el Ecuador. Entonces, tiene que cambiarse la estructura. ¿Qué hizo Giuliani en Estados Unidos? Primero, como fiscal, encabezó a las 5 familias. Pero doctor, 75, 78, doctor, justamente, perdón que lo interrumpa, justamente en lo que usted dice, ¿no? Porque ¿cómo cambiamos esa estructura de la función judicial? Y yo decía en su momento, y gracias por estar conectado y ver la entrevista, que tenemos elementos pésimos, terribles, malos, pero tiene que haber, no puedo decir que no, elementos buenos que valgan la pena y que de pronto no actúen por temor, que tienen miedo a represalias. Bueno, para eso lo vemos ahora, ¿no? A tenientes, a coroneles haciendo su trabajo y ahora están aterrados, amenazados, intimidados. Pero entonces, ¿cómo depuramos el órgano de la justicia? Y digo, ¿cómo lo depuramos? Porque dentro de la normativa también ellos tienen derechos que los amparan. O sea, no es que mañana puedo venir y simplemente le firmo un cese de funciones a todos y digo, se me van. Entonces, ¿cómo hago esa depuración? Porque sí, puedo implementar policías, puedo depurar también de pronto a la policía con las investigaciones de ver quiénes están involucrados o no, pero ¿cómo empiezo a hacer esa depuración total de ese órgano de la función judicial, con las Fuerzas Armadas, con la policía? Porque van de la mano, o sea, no puedo depurar uno y otro no. O sea, sin duda alguna, eso va engranado. Sí, va engranado. Y sobre esto, miren, de verdad, un plan de política criminal puede ser de largo plazo, pero hay también planes que se pueden cumplir de plazo inmediato. Y yo le voy a dejar planteado lo siguiente: quien quiera que sea él o la presidenta después de aproximadamente 2 meses, y para un periodo tan corto de 16 meses, es verdad, un plan de política criminal puede ser, como yo digo, de largo aliento, pero hay que empezar. Esto de que va a demorar mucho, hay que empezar. Y para no perder la idea, yo ya he revisado en buena medida un plan de seguridad que hizo en su momento como candidato Jan Topic, que es más de 80 páginas, pero que hay que revisarlo, porque lo desarrolla en 4 ejes importantes, que incluso comentaba hace un momento Ernesto Pazmiño. No hay control en frontera. Bueno, hay un diseño de cómo hacer el control de frontera. Hay un diseño de cómo hacer el control carcelario. Hay un diseño de qué significa mejorar la capacidad operativa de la policía y del ejército, lo cual implica también depuración. Y un plan de inteligencia para desarrollar esta estrategia contra el crimen organizado, porque la política criminal es parte de la política del Estado. Yo qué es lo que vengo planteando, y lo planteo y lo reitero en este momento. Cualquiera que sea el candidato,
analice esta propuesta de Jan Topi. Y vean, aplíquela. Bueno, hay que reconocer sin duda alguna, y usted lo acaba de mencionar, ¿no? Igual el candidato Jan Topi, que esa era su línea, manejaba la seguridad y bueno, si es para bien, hay que tomar las cosas que pueden hacerle bien al país independientemente de las banderas políticas. Pero aquí viene una pregunta. ¿Necesitamos para poder depurar y poder mejorar el tema de la seguridad en el país ayuda internacional? ¿Por qué le pregunto esto? Porque el candidato Noboa dice que va a pedir ayuda internacional, que fuerzas israelitas, bueno, ¿necesitamos realmente cooperación internacional? ¿No vamos a poder solos como Ecuador? No, mire, ahí a veces se dice cualquier cosa, como lo de la barcaza, el juicio por jurado. A ver, el presidente Lazo sacó el sombrero en una cumbre y dijo que había que ver si le ayudaban con el plan Ecuador. Seguramente se le rieron, porque quería que haya un plan como el plan Colombia, pero ni siquiera los asesores, que seguramente si los tienen son pésimos y repésimos, le han dicho que el plan Colombia demoró 20 años. Estados Unidos aportó 20.000 millones de dólares, pero Colombia metió 80.000 millones de dólares. O sea, a veces se habla cualquier tontera, disculpe la expresión, Carlita, sin saber el contenido. ¿Acaso Israel nos va a regalar algo? Israel nos va a vender tecnología, inteligencia. ¿Acaso Estados Unidos le regalará 3, 4 chalecos, 2 tanquetas que lo hace el embajador? Pero el resto del armamento se lo va a vender, pues. Entonces, mira, a ver, un tema inmediato, coincido con usted. Hay algunos ejes. Él es de justicia, como usted dice, bueno, con una administración de justicia donde hay mano suelta de los jueces para, en algunos casos, otorgar indebidas medidas cautelares, otorgar indebido descorpus. No todos son indebidos. Pero, ¿qué pasa con los malos ejemplos? Cuando hay, en su momento, un vocal del Consejo, los vocales del Consejo de la Judicatura, cuando los han querido banquear, corren a proponer una acción de protección. Consejo de Participación Ciudadana en la época de Ulloa, los querían votar, corren a poner una acción de protección. En esas condiciones, ¿qué seguridad jurídica puede haber en el país cuando los controladores dan malos ejemplos? Usted me pregunta qué hacer. Tarea inmediata. La próxima asamblea nacional, el primer juicio político debe ser contra el Consejo de la Judicatura y tiene que votarlos a todos, pues. Hasta los que intervienen borrachos, los que se creen iluminados, a los que están cuestionados, tienen que votarlo a todos. Y es buena la ley de extinción de dominio, pues, por favor actualícela. Y es importante analizar la deficiencia operativa de la Fiscalía, llévela también a juicio político. Es decir, la Asamblea tiene un protagonismo que no es de persecución política, sino de saneamiento político. Es necesario mientras no cambie la estructura. Este Consejo de la Judicatura es una vergüenza. Así es. Igual pasa con algunos sectores de la Corte Nacional, no todos, por supuesto, pero algunos sectores que andan buscando cómo quedarse, cómo amarrar, etcétera. Eso tiene que cambiar. Y por eso no necesitamos asesores extranjeros. Pues. Doctor, ahí estamos perdidos. Mi última pregunta antes de darle paso a mi compañero Jaime de la Cruz. Yo entiendo que los procesos judiciales tienen su tiempo, su normativa, y por ende en ese proceso de cuidar la información, ¿no?, de que no se vicie, hay cosas que tienen que ser reservadas. Pero ¿hasta qué punto es reservado? Porque resulta que para este gobierno todo es reservado y la verdad nunca sale a la luz. Nunca los ecuatorianos tenemos respuesta, nunca los afectados tienen respuesta. ¿Hasta qué punto es necesario o es cierto que este tipo de procesos sean reservados? Por ejemplo, tomando en consideración las actuales declaraciones de Anderson Boscan con el tema, pues, de la denuncia que él hace en contra del presidente Guillermo Lasso. Bueno, mira, de acuerdo con la estructura del Código Orgánico Integral Penal, la parte procesal yo la conozco muy bien, porque yo soy uno de los coautores del Código de Procedimiento Penal del año 2000 con el doctor Durán Díaz y el doctor Walter Guerrero Iván. La reserva de la investigación tiene las dos finalidades siguientes. Primero, que una persona no esté en la palestra pública víctima del escarnio porque su nombre ya aparece en una investigación, cuando eso lo es una investigación. Eso parece razonable. ¿Para qué?
para poder preservar el derecho a la honra, a la intimidad, al buen nombre. El otro tema importante es que la reserva de la investigación tiene el objetivo de que quienes están siendo investigados, en caso de delincuencia organizada, etcétera, no conozcan el tiempo oportuno de la investigación y no se den a la fuga. Lo cual es discutible porque puede filtrarse, como se filtra información, desde la propia fiscalía o desde la propia policía, de manera que eso es relativo de que sepan o no. Ahora, una vez que hay un proceso, como el caso, por ejemplo, de Villavicencio, donde hay 6 ciudadanos detenidos, me decían estos días que quedan 4, son colombianos, y yo he escuchado buscar, decir, no, la fuente seguramente la tiene cuidado en eso, es decir que se sabe que un coronel de la policía permitió o le facilitó el ingreso a estos sicarios colombianos. Y además que a ellos les encuentran no solo con armamento de mucho poder, sino además con chalecos que fabrica el ejército ecuatoriano en su fábrica que se llama Santa Bárbara. Entonces, se ha pretendido que se le dé publicidad a esa información y allí la fiscalía no la quiere proporcionar. Así, a ver, en un caso de delincuencia organizada, parece razonable que ciertos actos se mantengan en reserva. ¿Para qué? Para que no se entorpezca la investigación, pero no todo, porque hay momentos incluso que se pide la asistencia penal internacional. Y voy a mencionar un caso. En el Ecuador, alguna vez viajó el fiscal general, Vaca Manceno, acompañado del actual fiscal general del Estado. Fueron a Brasil, conversaron con los directivos de Odebrecht, no sé qué consiguieron, es un top secret, pero luego cuando es procesado en Ecuador, el cancerbero del infierno, Concienciado Santos, si él tenía un acuerdo de cooperación, él tenía que haber sido condenado con la 10ª parte del mínimo, pero la fiscalía se abstuvo de acusarlo. Entonces, actúa en contra de la competencia y las facultades que tenía. Cuando las cuentas no son claras, el asunto no camina bien. Entonces, en principio le decía a la familia de Villavicencio que todo estaba bien, ahora se están quejando. Y no voy a caer en la trampa de especular que quienes serán o no responsables. El hecho cierto es que Villavicencio no tuvo la protección que tenía que darle el Estado. Siendo un candidato de alto riesgo, más del 90%, según ha explicado, a él se lo lleva al vehículo, no hay un policía del lado izquierdo, personal de seguridad, y a él lo matan desde el lado izquierdo, donde no había ningún tipo de control, no hubo un barrido de la calle, no se paralizó el tránsito cuando salió el candidato, nada. Se lo dejó en total indefensión. Yo no digo que sea un crimen de Estado, el Estado no ordenó que lo maten, pero el Estado tiene responsabilidad, sin duda que sí, porque el Estado tiene que velar por la seguridad. Entonces yo no voy a caer en esa trampa de darle la culpa al vecino, pero ¿quién respondía por la seguridad de los candidatos? El Estado. Que había 3 años de seguridad, dice el general Salinas, pero eso no funcionó. Alguna vez dijo el general Carrillo que él no confiaba en el mando de la policía porque eran unos traidores, ya no dice eso. Eso lo dijo para Canal 2 de manera que eso está grabado. Entonces, ¿quién ganó con la muerte de Villavicencio? No lo sé. Doctor. Pero Villavicencio estuvo en situación de inseguridad, eso sí es muy cierto. Doctor, la semana pasada el ex asambleísta Ricardo Vanegas hizo público lo que se podría presumir que dentro de el círculo de seguridad que rodeaba al ex candidato a la vicepresidencia Fernando Villavicencio debe ser investigado. ¿Qué criterio merece esto, doctor? Aunque hay un casi que enfrentamiento entre Zurita y Ricardo Vanegas. A ver, Ricardo Vanegas pues ya por hoy es un político en servicio pasivo en términos de no estar en la asamblea, pero seguramente quiere seguir teniendo protagonismo. Y el ciudadano Zurita pues le llevó su cuarto de hora, ¿verdad?, con los cuestionamientos que también tiene, pero
esto de que se pida que se investigue, pues no es ningún pecado mortal. Investíguese a todos. Ahora, la familia de Villavicencio ha hecho un comunicado donde respalda a Ricardo Vanegas y está pidiendo que él asuma esa investigación. Pero Ricardo Vanegas, que fue mi alumno también en el Instituto de Criminología, tampoco es un experto en criminalística, así tenga 4 cartones, yo soy anticartonero en eso. Saber de criminalística ya es otra cosa. Tampoco es él un experto investigador. Déjenlo al FBI que investigue. No va a decir que Ricardo Vanegas es un mejor investigador que el FBI. Ahora, lo que pasa es que la familia lamentablemente cae en esa trampa, en ese torbellino de la especulación. ¿Por qué? Por las dudas que hay en la investigación, pero por supuesto que sí. Pero ni Ricardo Vanegas ni nadie más está calificado para apuntar con el dedo a la seguridad. A ver, él tenía su propia seguridad, investíguenla, pero por supuesto que la investiguen, sin especular. Porque por otro lado, dice Zurita, que Vanegas lo que busca es protagonismo político. La verdad es que no lo sé. Pero una investigación, cuando entra o llega al ámbito del escándalo, se diluye. Se pierde la objetividad y se pierde la seriedad. Bueno, yo creería que de parte y parte, Zurita también busca protagonismo. Incluso la candidata a vicepresidenta. Sí, por supuesto que sí. Porque ver ayer esa entrevista que le hicieron en Políticamente Correcto, casi que la candidata poco más quería tener más protagonismo que el mismo Zurita. Sí, yo vi la entrevista, un buen segmento. Además que tienen un problema interno, confluye con gente buena. Porque ahora tienen alrededor de 30 asambleístas. A ver, ellos tendrían 30, me parece que sí. No, a ver. Tendría Revolución Ciudadana 53, creo. 53, sí, impresionante. Construye 30 o 31. Ya, ahora, ¿qué pasa? Construye, no es gente buena, construye la doctora María Paula Romo, que no es que es inteligente, es brillante. Es brillante, es súper. Yo estuve con ella en alguna cita que auspició la Wallenberg de Alemania. Ella es muy inteligente, muy sagaz, muy capaz. Ahora, si ella ha llamado a la gente de Construye, porque ella tiene el protagonismo político, sin duda que sí, más allá de los cuestionamientos que le han hecho en su momento con el reparto de los hospitales, investiguen y lo demás. Pero es que María Paula Romo afila su artillería para el 2025, donde ella podría ser candidata presidencial y el binomio podría ser el general Carrillo. Esas son las fichas. Entonces ellos tienen un problema interno muy serio, porque María Paula Romo llama a los asambleístas. ¿Por qué? Habría que ver que los asambleístas se van como Construye, los 30 o 32, parece que uno ya salió de ahí y se va con Sociedad Patriótica. O sea, para mí la confrontación interna, a pesar de lo que diga Zurita de que todo está bien, que se dan la mano, se echan besos volados, yo no estoy tan seguro de eso. María Paula Romo va a tener un gran poder político porque ya se prepara para una escalada mayor. Y probablemente hasta ahí llega la carrera política de Zurita y de la candidata a la vicepresidencia. Así es, doctor. Quiero pasar a otro tema, doctor. Bueno, sobre el mismo caso de Villavicencio, las revelaciones que hizo Anderson Boscán la semana pasada en un audio justamente donde Rubén Cherres habla de cómo resuelve los problemas Danilo Carrera. Este audio que lo reveló la misma Posta, de alguna manera demuestra que podría ser que gente vinculada al gobierno está involucrada en estos asesinatos, ¿o no? Mira, a mí no me gusta especular en esa línea, primero porque hoy con la magia que tiene la inteligencia artificial le pueden hacer un montaje de voz. Entonces yo tengo mucha reserva en el tema. Pero yo escuché lo que decía Anderson Boscán. Y allí lo que decía Cierre es que no se querían ensuciar las manos con sangre. Entonces eso quería decir que no. Pero claro, ahí se habla de nombres, se habla de Fernando, se habla de Boscán. ¿Saben? Lo grave del tema allí
es que la Fiscalía no encuentra elementos suficientes para investigar las denuncias de Buscán. Y la Fiscalía ahora se dedica a perseguirlo a Buscán por temas económicos, a él, a Vivanco, a su empresa. ¿Sabe por qué? Porque Fuente Abierta, ya debo contar la Fuente Abierta, un gran cuento, el TikTok. ¿Qué credibilidad tiene el TikTok? Ninguna. Claro. Ninguna. Pues la Fiscalía habla de Fuente Abierta. Porque mire, con ese cuento de Fuente Abierta, abortaron el caso Soborno. ¿Sabe por qué? Porque un policía de apellido Fuentes, teniente, dice que en la madrugada no tenía nada que hacer, estaba viendo en internet, estaba viendo la señal de la cuenta de Twitter, y que ahí apareció un escándalo de corrupción, que él le dijo al comandante general, ya mi comandante, inmediatamente pongo en conocimiento de la Fiscalía. Así abortó el caso Soborno, con una fuente abierta que está en el cielo, como el Twitter, y ahora esta fuente abierta de la Fiscalía es el TikTok. ¿Qué credibilidad tiene la Fiscalía? Ninguna. No investiga lo de Buscán. Bueno, ojalá que la nueva Asamblea también la lleve a juicio político a la Fiscalía General del Estado. Doctor, y en el caso de Rubén Cherres, el asesinato de Cherres, ¿qué ha pasado allí? ¿Por qué la Fiscalía no se pronuncia o están en investigación? ¿Eso va a demorar mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo debe demorarse un proceso de una investigación de un asesinato? A ver, si fuera una investigación pura, sin que haya un proceso, porque hay que tener la idea clara, hay investigación que antes de un proceso. Hay el proceso que hay la instrucción y luego la posibilidad de etapa intermedia, luego para ir a juicio. Pero si ya hay autores materiales que están detenidos, privados de la libertad, ya en ese momento ya no existe indagación reservada. Hay un proceso que es de conocimiento público. Entonces, tiene que hacerse saber y conocer. Hay un tema clave ahí. Las grabaciones contenidas en algunos de los teléfonos celulares, porque lamentablemente ese día asesinado un amigo de Cherres que estuvo en el día equivocado, a la hora equivocada, le iba llevando una comida. La compañera de Cherres, una señorita que lo acompañaba esos días, sentimental, el pobre guardián que tenía un teléfono de alta gama, también parece ser que Cherres se lo entregaba a él y el propio Cherres. ¿Hay material o insumos? Claro, que deben ser explotados, sí, el contenido de los teléfonos. Y sobre eso hay que transparentar la información. Lo que pasa es que allí tampoco, al parecer, la familia de Cherres tiene ningún interés, por lo menos no lo conozco, como para que hubiese un abogado que esté presente en la explotación de los teléfonos. Porque no sabemos qué vaya a revelar, porque puede aparecer una voz parecida a la de cualquier persona, pero hoy ya se puede confrontar con un banco de datos de la voz. Si esa voz corresponde o ha sido trucada, hay que ver si también el contenido, quién responde por la cadena de custodia. Los que tomaron los teléfonos y los pueden haber también editado, alterado, trucado, borrado, no lo sabemos. Si la cadena de custodia está en manos de la propia Fiscalía o elementos de la policía que no resultan confiables, entonces tenemos esa gravísima dificultad de que el asunto no camine, se siga pensando que hay que seguir investigando y jamás se pueda llegar a determinar quiénes tenían real interés en hacerlo desaparecer a Cherres y las causas de su desaparición. Doctor, tengo una última inquietud ya para ir a la recta final de esta entrevista, pero es otro tema. ¿Qué criterio merece sobre el pronunciamiento de la justicia brasileña en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, que anuló totalmente las pruebas por la cual fue juzgado acá en nuestro país? A ver, Odebrecht es, como yo digo, el quinto jinete del apocalipsis. La corrupción, sí, eso es Odebrecht. Miren, en Brasil, Odebrecht fue condenado por el sistema norteamericano a pagar un acuerdo reparatorio de $2.600 millones por haber utilizado bancos norteamericanos para lavar dinero que tenían como destino actos de corrupción. En Brasil, con la ley de extinción de dominio y la ley de independencia, Odebrecht, OAS
y Andrade Gutiérrez, las grandes constructores y otras más, han sido condenados por evasiones tributarias, por sobreprecio de obra, etcétera, a un acuerdo reparatorio de $6.000 millones. Para eso sirve una ley de extinción de dominio. La credibilidad de Concienciado Santos siempre ha estado en entredicho, porque si se declara la nulidad, habría que ver la información que yo tenía no estaba traducida al español, ya debe haber una traducción al español para poder saber por qué razón se declara la nulidad. Pero en el caso sobornos, la Fiscalía General del Estado, la actual fiscal general, y el procurador de ese momento, dijeron que no se lo podía involucrar a Concienciado Santos o Odebrecht, porque el non bis in idem, no ser juzgado 2 veces por los mismos hechos. Para aquel momento yo ya era el artillero mayor en la defensa del presidente Correa, y yo le dije, eran como las 9 de la noche, nos subieron hasta la 1 de la mañana en Quito, en la Norte Nacional. Yo le dije, es falso. Yo tengo el acuerdo de la acción premiada. Concienciado Santos fue condenado en Brasil por 9 delitos cometidos en Ecuador, en el que no estaba el caso soborno, que representaban en el año 2013 y 2014 2.5 millones, 2.6 millones. Eso no estaba en el acuerdo de la acción, por eso yo pedí la declaración de Concienciado Santos, que fue aceptada por la señora Camacho, que fue aceptada por la sala que conocía el juicio, pero no fue practicado. Por eso este caso incluso es nulo, porque no se practicó la prueba que violentó el derecho de defensa. Entonces, yo conozco el tema del acuerdo de la acción premiada, porque tengo el acuerdo que hizo Concienciado Santos en Brasil. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener un delincuente arrepentido? Ninguna, porque el delincuente arrepentido tratará de dar información incluso falsa. ¿Para qué? Para beneficiarse. Esa es la falta de credibilidad del delincuente penitente o arrepentido. ¿Qué es funcional? Claro que es funcional. Pero si se declaró la nulidad de investigaciones o de informaciones o de documentos relacionados con el proceso que se dio contra el ex vicepresidente, eso, la nulidad de esos medios de prueba le resta valor. Doctor, consecuentemente es viable la posibilidad de realizar una condena, porque además, ¿por qué se lo condenó? La asociación ilícita, que es todo y es nada, es un delito de peligro abstracto, porque nunca le han encontrado un centavo a él ni a ninguna otra de las personas condenadas. doctor, en este caso la justicia ecuatoriana, ¿qué debería hacer? ¿O ese tema solamente se queda en Brasil? Mire, depende si ya con la traducción de toda la información de Brasil hay elementos. A ver, el recurso de revisión procede cuando se pueden presentar pruebas nuevas o pruebas que no hubiesen sido conocidas al tiempo de los hechos. Entonces sí es importante tener una adecuada información sobre la declaratoria de nulidad, y eso podría servir en el Ecuador para plantear el recurso de revisión. ¿Por qué? Porque serían pruebas nuevas con las cuales se estaría demostrando inequívocamente que la información entregada por Concienciado Santos fue falsa, fue forjada, y eso haría caer la condena. O sea, caería todo, ¿no? Pero ya fue condenado, pues. Sí, pero el recurso de revisión permite revertir la condena y tiene derecho no solo a que se deje sin lugar la condena, se deje sin lugar las reparaciones que le estarían obligando a cumplir, y el Estado tiene la obligación también de reparar el agravio en esta propuesta de reparación integral. ¿Y esa reparación que es económica o...? También es económica, En el caso del expresidente Rafael Correa, doctor, ¿él sigue batallando en cortes internacionales su caso? Hasta donde yo sé, sí, siempre las cortes internacionales le han dado la razón. No es como dice por ahí alguna señora influencer, que el presidente Correa solamente está en Bélgica. No, él tiene el estatus de refugiado político, puede ir a cualquier país del mundo, nadie lo puede tocar. No viene a un Ecuador porque hay una sentencia condenatoria que está en firme, pero que puede ser reveída en su momento mediante la interposición también de un recurso de revisión. Es decir, no son hechos en principio y en apariencia consumados, pero no agotados. De manera así quedará siempre vigente el recurso de revisión. Además, habría que ver el momento en que ya sale una sentencia en el ámbito
internacional que puede pedirle al Estado ecuatoriano que revise esos casos. Es posible, todavía no sale una sentencia en ese sentido. ¿Cómo quedan esos jueces que sentenciaron a Correa y a Glass? Si hay una revisión y le dan la razón en este caso a Correa y a Glass. Bueno, eso también es materia de un juicio político y la Asamblea Nacional puede destituirlos, yo no veo ningún problema en eso. Además ya algunos jueces ya no están, otros pretenden regresar, hay la propuesta de nuevos jueces para el año 2024, pero hay una pugna interna vergonzosa por lo que hace el Consejo de la Judicatura, que protege a sus propios miembros, pierde la imparcialidad, pierde la objetividad, y es un Consejo de la Judicatura que está deslegitimado y debía ser la primera tarea de la nueva Asamblea Nacional. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros. No sé si Carla tenga alguna otra inquietud. Muchísimas gracias, doctor. A usted, como siempre, Jaime, y a doña Carla o Carlita, como yo le digo también. Muchísimas gracias, como siempre. Doctor, muchísimas gracias. Estaremos pues en contacto, analizando pues el contexto, sobre todo de esta investigación que se debe llevar con estos hechos de muertes que sin duda alguna han conmocionado a nuestro país, como es el caso del señor Cherres, que no debe quedar en el olvido, del señor Villavicencio, que no debe quedar en el olvido, y por supuesto del alcalde de Manta, ¿no? Hay que seguirlos analizando de cerca y pedirle explicaciones a la Fiscalía de cómo van esos procesos de investigación. Gracias, doctor. Un abrazo. A usted, muy buenos días. Un abrazo también. El doctor Alfonso Zambrano Pasquel, penalista y criminólogo, conversando con Ecuador en Directo.